hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente nos vemos por este medio para compartir la palabra de Dios. Continuaremos con nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. Es en nuestra clase número 9 y tiene por nombre El Hijo de Dios, segunda parte. Y bien, hermanos, vamos a la escritura. Vayamos ahí donde nos quedamos. Estamos leyendo Hebreos capítulo 1, verso 2. Estamos tomando solamente la segunda parte del verso 2 hasta el verso 3 y yo les diré cuando nos detengamos. Bien, hermanos, leamos. Hebreos 1:2. El Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Y si bien, hermanos, de lo que hemos venido estudiando, recordemos que vimos y estudiamos la semana pasada referente, lo que dice la Biblia referente al Hijo, ¿verdad? Hablamos muchas cosas referente al Hijo, pero recordemos que cuando habla del Hijo, hace una relación filial del Padre, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ver 5 características del Hijo. ¿Con qué propósito? Pues con el fin de comprender, vamos a comprender de una mejor manera las gloriosas verdades contenidas en la palabra Hijo. Pero antes de que empecemos a hablar de la obra redentora y su posterior exaltación del Hijo, veremos 5 expresiones para describir su persona. Y aquí, hermanos, sí les voy a pedir que pongan toda su concentración, pongan mucho de su parte, hermanos, porque Dios nos va a enseñar cosas hermosas acerca de su Hijo. Porque quien conoce al Hijo, conoce al Padre. La expresión, hermanos, de la segunda parte del verso 2, dice, a quien constituyó heredero de todo. Aquí nos estamos refiriendo a Jesús, ¿verdad? Entonces, si es característico del Hijo comunicar y expresar la verdad de Dios, entonces es propiamente del Padre planear y determinar, ¿verdad? El mensaje. Entonces, del Padre es la voluntad, así como del Hijo es la revelación. El Padre quiere y el Hijo manifiesta su voluntad, porque recordemos que es el verbo de Dios. Entonces, no nos debe sorprender que es el Padre quien ha determinado que sea el Hijo el heredero de todo. Entonces, entendemos que no le corresponde al Hijo pelear o atribuirse ese privilegio. ¿Por qué? Porque Él tiene el privilegio porque Él siempre vive en sumisión y obediencia total al Padre. Y porque Él es el Hijo, tampoco nos debe sorprender descubrir que Él es también el heredero. ¿Por qué? Porque hay una filiación y la herencia van de la mano, van juntas. Pues recordemos que Jesucristo es el Hijo. Él es el unigénito, el único Hijo de Dios. Y aunque sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo también procede del Padre, nunca se dice que Él sea otro hijo aparte. Eso lo debemos entender. O sea, que sea otro hijo del Padre. La Biblia acude a otras ilustraciones a fin de explicar la relación entre el Espíritu por un lado y el Padre y el Hijo por otro. Solo del Hijo se emplea la ilustración filial y solo del Hijo se dice que Él es el heredero. Aquí el Hijo se dice que es contemplado como la meta de todo por cuanto Él es su heredero, pues Él es el omega de la creación. En otras palabras, hermanos, cuando Dios creó el universo, ¿para quién lo creó? ¿Para nosotros? No, hermanos, no lo creó para nosotros. Lo creó para la gloria del Hijo. Nosotros, hermanos, nos debemos conformar a ser esos, como iglesia, somos esos mayordomos de la creación. Y como los siervos de la casa, comemos de la mesa de nuestro amo. Siempre debemos recordar nuestra posición, hermanos, como hijos. Pero nosotros no somos los dueños y tampoco somos los herederos.
Y si acaso tomamos una herencia, son por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Nosotros no hicimos nada para merecerlo, hermanos, ni siquiera nuestra salvación. Cuando Dios creó el mundo por medio del Hijo, lo creó también para el Hijo. Lo creó por el Hijo y para el Hijo. Lo que podemos llamar como, por ejemplo, para que lo llevemos a un contexto más a nuestro entendimiento, lo que hoy podemos llamar como nuestro país, en este caso México, en realidad fue creado para el Hijo. Usted y yo fuimos creados para el Hijo. Y jamás vamos a descubrir el verdadero sentido de la vida mientras ignoremos o nos resistamos a asumir sus implicaciones, es decir, su soberanía y sus planes. Y aquí, hermanos, hay algo muy importante que debemos comprender. Si somos hijos, es decir, fuimos adoptados por Dios, entonces tendremos también los beneficios como hijos, ¿verdad? Como coherederos de Cristo. Pero esto tiene algunas implicaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones como hijos. En esas implicaciones, hermanos, ¿cuáles son? No es solamente recibir la salvación por parte de nuestro Señor Jesús. Recordemos que implícitamente adquirimos responsabilidades. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como hijos? Nuestra fidelidad a Dios en su palabra, nuestra obediencia. Y reconocemos, hermanos, ahora que como nacidos de nuevo, que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, nuestra salud, nuestro respirar, nuestro cuerpo, nuestros bienes, nuestro trabajo, el tiempo que tenemos, todo le pertenece a Dios y que Dios lo ha depositado en nosotros para que lo empleemos de una manera sabia y para su gloria. Y eso, hermanos, tiene que ver también con la contribución que hacemos a la iglesia. Y no vamos a entrar en detalles en ese aspecto de si es o no, que es bíblico ofrendar o diezmar o colaborar con la iglesia, hermanos. El corazón renacido, regenerado, tiene gratitud con Dios y no tiene necesidad de estarlo instigando, hermanos. Es un deseo natural del Hijo, hermanos. Es un privilegio que solamente tenemos los hijos de Dios. Espero que usted, escudriñando la Escritura, reconozca que es parte, es hijo de Dios y las implicaciones que tiene por él. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta del alcance de esta afirmación acerca de, pues, las implicaciones que tenemos por ser hijos, por ser, no solamente somos creación, todo hombre, todo el ejército que vive en la tierra le pertenece a Dios, pero es creación. Pero usted y yo, hermano, que está escuchando este mensaje, somos hijos y tenemos un enorme privilegio, pero también una gran responsabilidad delante de Dios. Entonces, esta afirmación que tenemos acerca del Hijo y de su herencia, es decir, ahora entendemos que como parte de creación y somos su propiedad porque nos compró a precio de sangre, no solamente somos su heredad, somos su propiedad ahora. Eso presupone una transformación radical de nuestro concepto de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Es decir, nuestra cosmovisión cristiana. ¿Y qué es una cosmovisión cristiana? Es la forma en cómo apreciamos y cómo vemos ahora como hijos de Dios. Antes de nuestra conversión, hermanos, teníamos una cosmovisión egocéntrica. ¿Por qué? Porque vivíamos para nosotros, pensábamos para nosotros y teníamos hasta un dicho: primero yo, luego yo y después yo. Y sentíamos y pensábamos que todo giraba en torno a nosotros mismos y pensábamos que nosotros éramos el centro de nuestro universo o de nuestro mundo. Pensábamos que todo giraba a nuestro alrededor. Y con eso así, hermanos, estamos llenos de egoísmo y pensamos: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que servir a la iglesia?
que no saben que yo estoy muy ocupado, no saben que estoy cansado, que no saben que tengo miles de ocupaciones. Eso es, hermanos, solamente puro egoísmo. Porque cuando alguien tiene una cosmovisión cristiana, empieza a centrar sus pensamientos en conformidad a la palabra de Dios, empieza a tener sus preferencias, sus deseos, sus anhelos en hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es aquello, hermanos? ¿Qué es aquello? Muchos decimos, es que nunca tengo tiempo, es que siempre se me va el día. Pero seamos sinceros, hermanos, siempre hay un tiempo para aquello que nos gusta o que tenemos una preferencia, ya sea un deporte, ya sea una preparación académica, ya sea tener una afición hacia un arte. Puedo mencionar muchas cosas, pero siempre vamos a tener una preferencia, hermanos. Nuestra cosmovisión será centrada verdaderamente como cristianos cuando sea Cristo nuestro centro de nuestra voluntad, hermanos. Entonces, hermanos, cuando nosotros fuimos confrontados con los derechos del Hijo de Dios y lo que Dios dice acerca de él, descubrimos que el centro de nuestro universo ahora es el Hijo de Dios. Ya no estamos pensando en nosotros mismos. Bueno, eso esperamos, ¿verdad, hermanos? Que el centro de todas las cosas es ahora Jesucristo. No ahora nuestras aspiraciones, no nuestra comodidad, no solamente atesorar todo lo que Dios nos ha bendecido. Ahora entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Hijo de Dios. No solamente por derecho de creación, sino por derecho de haber sido redimidos, por haber sido rescatados de la esclavitud del pecado. Porque antes, hermanos, andábamos sin Dios y pensábamos que éramos libres, pero en realidad teníamos un amo, el pecado. El pecado nos gobernaba, estábamos sometidos a él. Pero ahora, hermanos, como hijos de Dios, estamos sometidos por amor a nuestro Dios a un mejor Señor, Jesucristo. Entonces, ahora mi razón de ser, nuestra razón de ser, por lo tanto, no es la satisfacción de mis propios deseos, sino ahora los del Hijo de Dios. Los deseos del Hijo de Dios deben ser satisfechos, pues ya no vivo para mí, sino para el Hijo de Dios. Ya no existo, yo no existo, hermanos, para mí mismo, sino para el Hijo. El hombre solo es verdaderamente salvo de su vana manera de vivir, cuando puede declarar con toda sinceridad y confesar desde el fondo de su corazón: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, de acuerdo a lo que dice Romanos 14:8. En la antigüedad, hermanos, hubo un descubrimiento. El descubrimiento fue que el Sol no giraba alrededor de la Tierra y de que nuestro planeta no es el centro físico del universo. Esto en su tiempo provocó un enorme trastorno en la manera en que el hombre se veía a sí mismo y a su mundo. Vemos, hermanos, que una de esas verdades que descubrió y que ahora con nosotros somos parte del Hijo de Dios, de su reino, es abrumador cuando descubrimos que nosotros no somos el centro de todas las cosas. Y esto puede resultar humillante para el hombre, pues conociendo esto, deberíamos apartarnos del trono y debemos entronar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es el heredero, porque todas las cosas fueron hechas por Él, y para Él siempre sea la gloria, hermanos. Entonces debemos meditar si nuestra vida está glorificando a Dios en todo momento. Con el simple hecho de que usted sea ausente de la congregación, hermanos, usted no le está dando la gloria a Dios, ni está haciendo aquello por lo cual ha sido llamado. Si usted es de esas personas, hermanos, vaya a Dios y humíllese a Dios y pida perdón. Entonces, hermanos, cuando entronamos a Dios, es quitar a nuestro yo de la silla del gobierno.
que solo le pertenece a Cristo. Esa silla, ese trono, le pertenece a Cristo. Y si esto es así, hermanos, es que Cristo es su Señor de señores. Pues de lo contrario, hermanos, para algunos solamente tendrán a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Porque hay quien dice, no, sí, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Pero viven como si tuvieran otro Señor, porque viven haciendo su propia voluntad de hombres y no de la de Cristo. Si reconocemos que el Hijo de Dios es el heredero universal de todas las cosas, descubrimos que es motivo de gozo y esperanza, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros cuando iniciamos nuestra vida cristiana nos empezamos a enfrentar con las adversidades de la vida, luchando con nuestro pecado todos los días? Si esto no sucede así, hermanos, si usted no tiene la lucha con el pecado, vaya a Dios, hermanos. Porque si usted tiene una lucha con el pecado todos los días, vamos por buen camino, hermanos. Porque todo hijo de Dios va a empezar a tener la lucha y eso es una evidencia que usted es hijo de Dios. Entonces, hermanos, lo que vivimos actualmente, hermanos, todos los acontecimientos que hemos vivido, por lo menos aquí en la Ciudad de México, últimamente, pues, lluvias que descomponen caminos, inundaciones. Hace poco, pues, tembló y a muchos nos puso a temblar también, ¿verdad? Y que todavía nos sigue asolando, hermanos. Pues esta pandemia, ¿verdad? Y muchos han dicho que se va a acabar, que ya se va a acabar el mundo. Algunos han profetizado que Cristo ya vino y bueno, un sinfín de cosas que solamente especulan. Inclusive han dicho que se va a acabar la humanidad. Bueno, un sinfín de especulaciones. Pero le digo una cosa, hermanos, de acuerdo a lo que la luz del Evangelio nos arroja, los hombres y la creación, ¿de quién son? ¿Para quién fueron hechos? ¿No fue hecho para el heredero, el Hijo de Dios? Entonces debemos estar tranquilos, hermanos. Mucha gente de nuestro alrededor puede estar desconcertada y preocupada por estas cuestiones, pero nosotros tenemos la respuesta, hermanos. El mundo quizá tenga que pasar por experiencias dolorosas, pero ninguna de estas será su destino final. Dios ha creado el universo para hacer herencia de su Hijo. Entonces, hermanos, no debemos preocuparnos por el mañana. Si podemos ver calamidades, terremotos, guerras, pestes, enfermedades, escasez, lo que podamos ver y nos pueda preocupar, no hay de qué preocuparnos, hermanos, porque esa es la herencia de Dios, su creación, su iglesia. Usted, hermanos, es su herencia. Entonces, hermanos, Dios ha creado el universo para ser herencia de su Hijo. El universo no acabará cuando el hombre lo diga o lo esté pronosticando, pues la herencia del Hijo, esta no tendrá su fin, aun cuando las condiciones sean totalmente adversas, hermanos. Yo he escuchado cristianos preocupados, ensimismados por las cosas que pasan, por la pandemia, hermanos. Debemos poner nuestra confianza en Dios, pero también debemos ser prudentes, hermanos. O sea, sí, nuestra confianza está en Dios, pero ante esa pandemia no debemos ser desafiantes. Debe haber prudencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, para ser coherentes en nuestra fe, hermanos. Porque de lo contrario estaremos tentando a Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a entrar a otra porción del verso 2, que dice, por quien asimismo hizo el universo. Es la última parte del verso 2. Por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, hermanos, no es solamente el fin, también sabemos que Él es el principio. Y como hemos visto, Dios creó el universo no solo para el Hijo, sino también por Él. Juan 1.3, ¿qué nos dice? Juan 1.3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos dice Colosenses 1.16? Colosenses 1.16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él
y para Él. En esto, hermanos, debemos descansar en esto. En esto descansamos, hermanos. Los primeros oyentes y lectores de la carta comprendían que era así por revelación que Jesucristo mismo, que Él nos enseñaba que todas las cosas son por Él, en Él y para Él. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. De modo que el Hijo a los que quiere da vida, hermanos. Y usted y yo nos debemos sentir privilegiados por recibir la vida que hay en Cristo. Y podemos ver que aún en el Antiguo Testamento encontramos referencias de la actividad del Hijo en la creación. Así es, hermano, aunque usted diga, ¿cómo? ¿Jesucristo estuvo en la creación? Así es, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, hermanos, en Proverbios, Salomón representa la sabiduría como un personaje vivo, cuya manera de hablar nos recuerda al Señor Jesucristo. Expresiones como cuáles, hermanos. Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. También dice, llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Otra expresión que también vemos, dice, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto usted lo puede leer en Proverbios capítulo 1. Pero ¿qué creen, hermanos? Este mismo personaje, es decir, la sabiduría, resulta haber estado presente en el momento de la creación. Y le voy a dejar una tarea, hermano. Lea Proverbios capítulo 8, lea todo el capítulo 8 de Proverbios y se va a sorprender cómo Jesucristo aparece en escena. Vamos a leer Proverbios 8 a partir del verso 22, hermanos. Proverbios 8:22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, hermanos. Entonces, hermanos, cuando salgamos la próxima vez a contemplar la hermosura de la creación, del mundo natural, podemos recordar quien ha diseñado es el Hijo, hermanos. Él estuvo presente ahí y es grandioso, hermanos, ver lo hermoso de la creación, las estrellas, los montes, los árboles, las plantas, los animales, los arroyos, los mares, el mundo microscópico, el mundo macroscópico es glorioso, hermanos. Eso no fue la obra de un Big Bang, hermanos. Eso fue la obra de un diseño, de un creador, hermanos. En verdad, el Dios que tenemos no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, hermanos. Él es el que ha creado la diversidad de flores, de plantas, de animales. Entonces, hermanos, ¿con qué conocimiento de causa pudo decir Jesús que no debemos preocuparnos por cada cabello de nuestra cabeza? Está contado porque Él es el que nos contó desde el principio, hermanos. ¿Usted se imagina, hermanos? ¿Usted alguna vez ha contado los cabellos? Bueno, quien puede, el que tiene poco cabello se los puede contar, pero en realidad, hermanos, ¿quién puede contar sus cabellos? En el griego, hermanos, la palabra el universo significa literalmente las edades o los siglos. La palabra siglos para nosotros es una palabra que es temporal, que es cronos, no es una palabra en sí geográfica. Pero desde la perspectiva de la eternidad, las dos cosas, el tiempo y el espacio, van estrechamente relacionados. Aquí vamos a ver un poco de física, hermanos, aunque no les gusta.
Sí, hermanos, hasta hay física y química en la Biblia. ¿Y esto cómo podemos saber que el tiempo y el espacio están estrechamente relacionados? Bueno, primeramente, hermanos, recordemos que la fe y la ciencia no están divorciados. Eso está confirmado, hermanos, por los últimos avances de la ciencia, que el tiempo y el espacio están relacionados. El tiempo es inconcebible sin el espacio y viceversa, porque el tiempo es relativo a la velocidad y la velocidad requiere espacio. Bueno, espero haber sido claro en esto, hermanos, porque esas son cuestiones de física. Pero en realidad, hermanos, cuando decimos, ¿a qué velocidad vas? No, voy a 80 kilómetros por hora. Pues ahí está el tiempo y el espacio con claridad, hermanos. Por lo tanto, hermanos, decir que el Hijo es creador de los siglos, es decir, que Él es Señor del espacio de todas las edades. No hay universo sin las edades, ni hay edades sin el universo. Pero lo importante aquí, hermanos, es lo que el autor nos dice acerca del Hijo. Eso es lo importante, hermanos. Quien nos comunica el mensaje definitivo de Dios no es solo el carpintero de Nazaret. O sea, como que muchos lo ven así, hermanos. Muchos pueden ver a Jesús como el carpintero de Nazaret. Pero, sino que Él es el mismo principio y fin de la creación. El alfa y omega, el autor y el consumador, el que dio el principio a todo y el que es el heredero de todo, hermanos. Para nosotros, reconocemos que Jesús fue hombre, que estuvo aquí en la tierra, que vivió como hombre, creció como nosotros, pero sin pecado. Pero reconocemos que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Es el alfa y omega, el autor y consumador de la fe, el que le dio el origen a todas las cosas y que Él es el heredero, hermanos. Entonces, tal vez podríamos atrevernos a descuidar el mensaje de un carpintero. Pero jamás, hermanos, descuidemos el mensaje del Hijo de Dios. Y ya para ir concluyendo, hermanos, recordemos que Dios, el Padre, dio honores a Cristo con grandes enaltecimientos, con el objetivo de inducirnos a darle la debida reverencia a su nombre. Pues si el Padre sujetó a Él todas las cosas, entonces todos quedamos bajo su única autoridad. Hermanos, no podemos seguir viviendo como si no tuviéramos Señor. Estamos sujetos a Cristo, hermanos. Vivimos bajo su gobierno. Porque hay quien dice tener un Señor, pero vive como si no lo tuviera, hermanos. Fuera de Cristo, hermanos, no puede encontrarse bien alguno, ya que Cristo es el heredero de todas las cosas. Podemos deducir que seremos de muy poco valor y pobres si Él no nos hace partícipes de sus tesoros, hermanos. Y esos tesoros, hagamos un lado esas cosas del símbolo de pesos, el oro, la plata, las cosas materiales, no, hermanos. Eso es rebajar el evangelio, hermanos, si lo vemos de esa manera. Además de que el honor de poseer todas las cosas le pertenecen por derecho al Hijo, porque por Él todas las cosas fueron creadas. Y de igual manera, hermanos, estas dos cosas, la categoría de heredero que tiene y la de la creación, se atribuyen a Cristo por varias razones. El mundo fue creado por Él, siendo Él mismo la eterna sabiduría de Dios, que dirigía todas sus obras desde el principio. Y con eso se comprueba y se prueba la eternidad de Cristo, porque Él tuvo que haber existido antes de que el mundo fuese creado. Si alguien se preguntara su edad, nos encontraremos que no la tiene. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y de acuerdo con el lenguaje más usual de las Escrituras, el Padre es llamado creador. Y se añade en algunas partes que el mundo fue creado con sabiduría por la palabra, o sea, por el Hijo, como si la misma sabiduría hubiese sido el creador, o la palabra, o el Hijo, hermanos, en sí mismo. Con todo, hermanos,
Debemos entender que hay una diferencia de personas entre el Padre y el Hijo, no solo en su relación con los hombres, sino en relación con Dios mismo. Acuérdense que es una relación filial, hermanos. Mas la unidad en esencia requiere que todo aquello que es peculiar a la divinidad pertenezca al Hijo, así como también al Padre. Igualmente, todo aquello que se aplica solo a Dios debe pertenecer a ambos. Mas la palabra heredero es atribuida a Cristo en su encarnación, porque habiéndose hecho hombre, tomó sobre sí nuestra naturaleza y como tal recibió esta herencia con el fin de que pudiera, fíjense nada más, pudiera devolvernos lo que perdimos en Adán, hermanos. En Adán perdimos todo, hermanos, porque Dios en el principio había constituido al hombre como heredero de todo lo bueno, mas por causa del pecado, el primer hombre quedó separado de Dios y fue despojado juntamente con su descendencia de todo lo bueno, inclusive el favor de Dios. Imagínense, hermanos, el gran privilegio y honor que tenemos de ser hijos de Dios. Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo para restaurar todas las cosas como al principio. Pero ahí no termina todo, hermanos, porque Dios nos llama a la unidad. Esa restauración tiene un propósito de volvernos a la unidad en el Hijo. Entonces, partiendo pues que en Cristo comenzamos a disfrutar por derecho de las cosas buenas de Dios. No porque lo merezcamos, hermanos. Recuerden que somos hijos por adopción. Y si somos por adopción, tenemos los mismos derechos que el hijo. Y tenemos este derecho de todas las cosas buenas de Dios. Pues Cristo, el heredero universal, nos admite en comunión con Él y como heredero nos puede hacer partícipes de sus riquezas espirituales. Sin embargo, se le exalta además con este título heredero universal para que sepamos que sin Él carecemos de todo lo bueno, hermanos. Mira, hermanos, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Aunque se tenga el mejor auto, aunque se tenga la mejor casa de la Ciudad de México, aunque tenga los mejores títulos profesionales, no tiene nada. Es pobre espiritualmente. Si entendemos el significado, es que todos debemos estar sujetos a Cristo, porque fuimos dados a Él por el Padre. Y algo que debemos recordar, hermanos, la creación fue hecha para darle la gloria a Dios. Si el árbol da fruto y crece, se desarrolla, cumple el propósito por el cual fue hecho. Si el perro ladra y hace todas sus funciones como perro y se comporta como un perrito, pues fue hecho con el propósito por el cual ha sido diseñado. Y lo más curioso, hermanos, que el hombre se puede jactar de ser el hombre más inteligente, racional y sabio, pero es el que menos le da la gloria a Dios. ¿Qué derechos tiene el hombre para no darle la gloria a Dios? Hemos sido hechos para la gloria de nuestro Dios, hermanos. ¿Y sabe cuándo dejamos de darle la gloria a Dios? Cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de buscarle con todo nuestro corazón, cuando dejamos de colaborar con la iglesia. No estamos hablando simplemente de dinero, hermanos. No estamos hablando de los bienes. Estamos hablando del corazón, de la condición del corazón. Y una de las formas en la cual el corazón del hombre se puede pesar es cuando le tocan su economía, hermanos. En verdad. Porque muchos hermanos, se ha visto, eso se ve como una radiografía de lo que es la iglesia en general. La iglesia en este momento, hablando de Ibri, está pasando por una situación de escasez, hermanos, y de falta de fidelidad por parte de sus miembros. No digo que todos, porque sé que hay un remanente fiel que lo hace, pero hay muchos hermanos que lo pueden hacer, pueden servir, pueden honrar a Dios con sus bienes,
puede honrar a Dios con su tiempo, con los talentos, con los dones que Dios les ha dado a cada uno. Porque el que ha nacido de nuevo tiene por lo menos un don. Cada miembro tiene un don, un talento. ¿Por qué no lo rendimos a Dios, hermanos? ¿Por qué no ofrendamos? ¿Por qué no diezmamos? ¿Por qué no colaboramos con las donaciones para la iglesia infantil? ¿Por qué no ayudamos a la iglesia? ¿Acaso no es usted parte del reino de Dios? ¿Acaso no es usted parte de la familia de Cristo, amado hermano? La obra de Dios no se lleva solamente por unas cuantas personas. Somos un conjunto de personas. Somos piedras vivas. Somos esos miembros articulados que hacen mover a un cuerpo, hermanos. Si estamos en Cristo, ya con esto finalizo, hermanos. Si estamos en Cristo, entonces significa que somos privados de legítima posesión de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, a menos que estemos unidos a Cristo, hermanos. Muchos pueden decir, estoy en Cristo, pero no se congregan, pero no vivimos la verdad del Evangelio, o no colaboramos con la obra. De diferentes formas deshonramos a Dios. ¿Realmente estamos unidos a Cristo, hermanos? No digo que haya perfección en cada uno de nosotros. Estamos en el proceso, hermanos, de santificación. Pero ¿cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra forma de desarrollarnos como hijos de Dios? Hermanos, espero que la palabra sea provechosa para su alma y para su espíritu. Y que esto edifique sus vidas, hermanos. Bien, hermanos, hasta aquí va a ser nuestra enseñanza del día de hoy. Damos gracias a Dios por lo que nos ha dado. Sabemos que es fuerte a veces la palabra y la exhortación. Pero eso nos hace bien a nuestra alma, hermanos. Porque el tiempo está cercano de que venga nuestro Dios. Vamos a orar para agradecer, hermanos. Dios y Padre, te agradecemos hoy en este día por habernos socorrido con tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Tu palabra que nos exhorta, nos encamina y nos endereza y nos hace ir de nuevo en el camino correcto de tu Hijo amado, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Agradecemos por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí va a ser nuestra enseñanza. Gracias por su tiempo, por disponer su vida para escuchar este mensaje. Y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.